Bienvenidos a esta serie de especiales sobre soluciones veraniegas de Kaiser Report. Ha llegado ese momento del ciclo electoral en Estados Unidos en el que los ciudadanos estadounidenses amenazan con abandonar el país si el candidato más odiado sale elegido. Aunque esta amenaza está presente en todas las elecciones, en esta ocasión abandonar Estados Unidos no es tan fácil como lo era hace unos años. La ley FATCA, Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero, hace casi imposible que los estadounidenses puedan abrir cuentas bancarias en el extranjero, por lo que cobrar el sueldo o pagar las facturas locales es algo prácticamente imposible. En este especial hablaremos de las posibles maniobras de escapismo. Durante cientos de años Estados Unidos fue una nación que atraía inmigrantes de todo el mundo. Pero en la última década los estadounidenses que deciden decirle adiós a su pasaporte han marcado una sorprendente tendencia que con el paso del tiempo ha ido ganando impulso. ¿Pero por qué hay tantos ciudadanos estadounidenses que quieren renunciar a su pasaporte? Hoy hablaremos con Jeff Brewick de DollarVigilante.com, que ayuda a todos aquellos que quieren escapar de algo más que de un periodo electoral. Jeff, bienvenido. Gracias, Max. Stacy. Entonces, ¿por qué lo hacen? Cuando usted ayuda a las personas a renunciar a la ciudadanía estadounidense, en primer lugar, ¿son ciudadanos estadounidenses en su mayoría o hay otras personas que simplemente buscan otros pasaportes? ¿Cuáles son las razones? Existen diversos motivos. Es gracioso en cierto modo, pero parece que casi nadie está contento con el lugar donde le ha tocado vivir. Hay mucha gente en todo el mundo, como por ejemplo en África, a la que no le importaría vivir en Estados Unidos, y al contrario, mucha gente en Estados Unidos que se ha cansado de la regulación, del sistema fiscal, del estado policial, y simplemente se quieren ir. Habría que hacer un intercambio. Sí, es una buena idea. Sin embargo, son decenas o incluso cientos de miles de personas las que llegan a Estados Unidos cada año. ¿Cuántas son las personas que se van? ¿Unas 3.000 o 4.000 personas que deciden huir y dejar de ser estadounidenses? Actualmente hay millones de estadounidenses que han dejado el país, pero que no han renunciado a su ciudadanía. Por ejemplo, creo que hay más de 1 millón de estadounidenses residiendo en México a tiempo completo. En comparación con esa cifra, el número de personas que renuncian a la ciudadanía es bastante pequeño. Pero sí que hay muchísima gente que se ha ido del país y que no tiene pensado volver, aunque no hayan iniciado los trámites para dejar de ser ciudadanos estadounidenses. Sí, precisamente no inician estos trámites porque el gobierno de Estados Unidos está haciendo que el proceso sea cada vez mucho más complicado. Sí, también han aumentado los costos. Creo que están abrumados por toda la gente que quiere irse. Además, me consta que las cifras que ofrecen no son totalmente ciertas. Muchos han dicho adiós a su ciudadanía, pero no están registrados. Creo que intentan esconder la cifra real de los ciudadanos que se quieren ir. Además, el motivo está muy claro. Estados Unidos es uno de los pocos países en el mundo con un sistema de recaudación de impuestos mundial. Así que hasta el alcalde de Londres ha tenido problemas con este asunto. Sí. Creo que nació en Estados Unidos. Es estadounidense, nació allí, tiene la ciudadanía. Sé que intentó renunciar a su pasaporte, pero cualquier persona con un capital de más de 2 millones de dólares está en una posición muy delicada si quiere renunciar a la ciudadanía, ya que el gobierno básicamente se queda con la mitad de todo lo que tiene. Dan por hecho que lo estás haciendo por razones fiscales y no por motivos familiares o cualquier otra razón. Sí. Si tienes algo de dinero, es casi imposible que puedas dejar de ser estadounidense. Algunos lo han conseguido. Eduardo Saveren, el cofundador de Facebook, por ejemplo, o Tina Turner, cuyo nombre apareció en los papeles de Panamá y a la que están intentando escarmentar por burlarse de Estados Unidos. Así que, debido a esto, hay mucha gente que no renuncia, aunque la situación es casi insostenible para los estadounidenses. Creo que sus ciudadanos son los más esclavizados en términos financieros de toda la historia de la humanidad. Hay pocos lugares con peores políticas fiscales. Supongo que el hecho de que los bancos cada vez tengan más problemas también está motivando el abandono de Estados Unidos. En su página web hablan de los diferentes países y explican las ventajas de cada uno de ellos en comparación con el resto. ¿Puede hablarnos de esto? ¿Cómo funciona? ¿Es como un servicio que permite a la gente escoger un país en el que poder conservar un cierto grado de libertad? Mucha gente intenta vivir en lo que yo llamo el estatus del viajero permanente, también conocido como el estatus del perpetuo turista o previo contribuyente, un concepto que surgió en los años 60 de la mano de Harry Schultz,
Y es el estilo de vida que yo he llevado en los últimos 15 años. Si no eres estadounidense, es muy fácil vivir por todo el mundo sin ni siquiera tener que pagar el impuesto sobre la renta. Yo soy canadiense, pero ya no vivo en Canadá desde hace mucho tiempo y como cualquier otro ciudadano canadiense que reside en otro país, no tengo que pagar los costos de extorsión de Canadá, es decir, los impuestos canadienses. Es fácil para la mayoría de la gente, pero no para los ciudadanos estadounidenses. La ley FATCA asegura que así sea, ya que es una forma infame de control de capitales. En China te dicen claramente que no puedes irte del país llevándote todo el dinero y tus pertenencias. Sin embargo, Estados Unidos no te dice eso y advierten a los bancos que si aceptan dinero de estadounidenses, lo cierran. Sí, pero lo más extraño de todo esto es que casi al mismo tiempo que la ley FATCA es aprobada, haciendo casi imposible que los ciudadanos estadounidenses puedan desenvolverse como seres humanos independientes fuera de Estados Unidos, el resto de países del mundo se ve obligado a firmar acuerdos como el TPP, Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, o la ATCI, Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión. Estos acuerdos obligan al resto de países a aceptar que las corporaciones estadounidenses puedan operar libremente allí donde quieran, mientras que los ciudadanos de su país se ven enormemente limitados. Sí, cada vez están más y más limitados, pero la gente no lo ve y es que la mayoría de ciudadanos estadounidenses ni siquiera tiene pasaporte, así que no saben ni entienden qué es lo que pasa. Cuando oyen hablar de estas personas que quieren abandonar Estados Unidos y empezar una vida en otra parte, piensan que se trata solo de gente rica y que lo que hay que hacer es obligarles a pagar más impuestos y quitarles el dinero. Así que se podría decir que el gobierno de Estados Unidos cuenta con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos, que ven a los exiliados como simples evasores fiscales. Sí. Es una situación cada vez más complicada y la gente está intentando huir. También se da un fenómeno muy interesante. Donald Trump habla de construir un muro en la frontera con México. Sin embargo, nadie habla del hecho de que cada año se van de Estados Unidos más mexicanos de los que llegan. Sí. Esta tendencia se ha mantenido en los últimos 5 años. He hablado con muchos mexicanos y he pasado mucho tiempo en ese país y me dicen que hay 2 razones principales por las que los mexicanos ya no quieren ir a Estados Unidos y por las que muchos de ellos se han vuelto. La primera es que la economía no va muy bien y de hecho va mucho mejor en México, cuyo mercado bursátil ha subido mucho más que el estadounidense en los últimos 10 años. La segunda es que en Estados Unidos no tienen libertad, se les vigila constantemente y cuando conducen un poco rápido ya tienen el coche de policía detrás pidiéndoles todos los papeles. Así que resulta muy curioso que la idea de Donald Trump de construir un muro haya tenido tanto éxito, a pesar de ser una idea totalmente demencial. Sí. Antes lo comparábamos con Berlín, pero Berlín era solo una ciudad. Ahora hablamos de levantar un muro alrededor de todo un continente. Ron Paul dijo algo con lo que yo estoy en cierto modo de acuerdo, que ese muro serviría en última instancia para retener a los estadounidenses en su propio país. Sí, y por otro lado, como decíamos, tenemos a todas estas corporaciones estadounidenses que utilizan el TPP o la TCI para imponer sus valores al resto del mundo, ¿no es así? Así es, y para más INRI, las empresas estadounidenses también están renunciando a la ciudadanía estadounidense a un ritmo mayor que los propios ciudadanos. Ya hemos hablado de cómo acuerdos como el TPP o la TCI se aprovechan del poder y de la fuerza de los contribuyentes estadounidenses a través del Departamento de Estado para obligar a otros países a entregarles beneficios libres de impuestos a sus empresas. Pero es que estas mismas empresas son las que están renunciando a la ciudadanía estadounidense, como por ejemplo Pfizer, una de las compañías que más se ha beneficiado de los acuerdos comerciales que ha logrado el Departamento de Estado, especialmente en materia de propiedad intelectual. Y ahora, después de todo, quieren renunciar al pasaporte estadounidense. ¿Qué nos puede decir de esta nueva tendencia marcada por las compañías que quieren irse de Estados Unidos? El Congreso obviamente está intentando que no se vayan. Sí, creo que están adoptando medidas para acabar con esta situación tan desafortunada. Muchas empresas se han ido de Estados Unidos o han trasladado buena parte de sus operaciones fuera del país debido a que el impuesto de sociedades estadounidense es uno de los más altos de todo el mundo. Muchas de esas compañías están intentando fusionarse con empresas extranjeras con sede en un país distinto para poder disfrutar de una tasa impositiva más favorable. El gobierno estadounidense se está dando cuenta de todo lo que pueden llegar a perder y está intentando acabar con esta fuga de empresas. Incluso, Trump está hablando del tema y dijo que no dejaría que se fueran. Fue cuando se enteró de que un conocido torneo de golf que se disputaba en uno de sus clubes en Florida había sido trasladado a un campo de México porque los organizadores no simpatizaban con Trump. Trump reaccionó diciendo:
que si él era presidente no dejaría que proyectos como el torneo de golf saliesen de Estados Unidos. Así que me temo que en los próximos meses asistiremos a todo tipo de reacciones interesantes e increíblemente fascistas. Sí, Estados Unidos tiene los impuestos sobre sociedades más elevados de todo el mundo, principalmente porque las propias empresas son las que hacen las leyes. Son las encargadas de redactar las 5.000, 10.000 o 12.000 páginas del Código Fiscal y las únicas que saben que en la página 11.566 hay un pequeño párrafo con la laguna legal que ellos mismos han creado. Y también saben que cualquier persona normal que tenga una empresa con una capitalización de mercado de $1 millón no tiene dinero suficiente para pagar al abogado que puede decirles dónde se encuentra esa laguna. Por eso las grandes corporaciones de Estados Unidos, como General Electric, no pagan impuestos, porque saben dónde están los agujeros legales y le pagan a alguien 10 millones al año para asegurarse de que nada cambie. Mucha gente cree que los altos impuestos que pagan las empresas o las estrictas regulaciones empresariales son algo bueno. Sin embargo, son las propias empresas las que quieren que esto sea así. Son las que lo deciden para eliminar a la competencia. Sí, para eliminar a los competidores. Y esto restringe la libertad y hace que los precios aumenten. Pero mucha gente no se da cuenta de que si grabas a las empresas, en realidad estás grabando a los clientes de estas empresas. Las compañías siempre conseguirán evitar pagar impuestos. Así que cuanto más altos sean estos impuestos, más tendrán que subir el precio de los productos. La idea que defiende que las empresas paguen más impuestos es bastante descabellada si de verdad quieres que las cosas mejoren. Sí, pero además si nos fijamos en las gráficas de los ingresos públicos del gobierno, veremos cómo los ingresos del impuesto de sociedades está bastante por debajo de lo que se ingresa gracias al impuesto sobre la renta y sobre la nómina. Así que las personas que están atrapadas en esa situación viven en una especie de gulag. Sí, viven en un maldito gulag. Bien, estamos hablando del fenómeno de la expatriación y de cómo es la vida fuera del país de origen. ¿Cuáles son las desventajas? Porque usted lleva ya algún tiempo viviendo así. ¿Qué aspectos negativos tiene este estilo de vida? No se me ocurre nada negativo. Yo soy de Canadá. Para los estadounidenses, quería decir. Bueno. Sí, para los de Estados Unidos y quizá de Corea del Norte, que es el otro país junto con Estados Unidos en el que los impuestos son tan altos. Imagino que los estadounidenses tendrán problemas, por ejemplo, si tienen familiares en el país y no pueden visitarlos, porque tienen que pedir un visado, etc. Cuando renuncias, tienes que pasar por todo ese proceso. Por ejemplo, Roger Ver, el Jesús del Bitcoin, renunció a su ciudadanía y se convirtió en ciudadano de la Federación de San Cristóbal y Nieves mediante el programa de inversión. Como ciudadano de San Cristóbal, para volver a Estados Unidos tenía que solicitar un visado en la Embajada de Estados Unidos, que rechazó su solicitud en varias ocasiones hasta que hizo un poco de ruido y por fin consiguió la autorización para entrar en el país. Estos son algunos de los riesgos. Sin embargo, las ventajas son enormes. No tienes que volver a pagar impuestos en Estados Unidos. Consigues escapar al control de sus sistemas de vigilancia, etc. En mi opinión, los beneficios son muchos más. Acaba de mencionar el Bitcoin. ¿Se está convirtiendo en una moneda internacional capaz de ofrecer mucha más libertad? Desde luego, el Bitcoin es una pieza clave para conseguir más libertad. Decíamos que los estadounidenses no podían abrir cuentas bancarias, pero sí pueden tener bitcoins y la criptodivisa es mucho mejor que una cuenta en el banco. Sí, el Bitcoin ofrece más alternativas. Muy bien, esto es todo en esta primera parte de nuestro especial sobre soluciones veraniegas de Kaiser Report con Jeff Berwick. No se pierdan la segunda parte. Tenemos muchas más soluciones. Bienvenidos de nuevo al especial sobre soluciones veraniegas de Kaiser Report. En la primera mitad hemos hablado de todas aquellas personas que están renunciando a su ciudadanía o que quieren un pasaporte nacional diferente, pero ¿qué pasa con aquellos que quieren fundar su propia nación? Pues bien, BitNation Pangea les ofrece precisamente esta posibilidad. Se trata de la primera nación virtual del mundo, una jurisdicción basada en la cadena de bloques. Es hora de hablar con Susan Tarkowski-Tempelhof, fundadora y directora de BitNation. Susan, bienvenida de nuevo. Hola Max, gracias por invitarme de nuevo. Bienvenida, Stacy. BitNation Pangea. Esto me encanta. Existe un nuevo apartheid geográfico y ahora nosotros podemos acabar con él. Cuéntenos. Sí, ¿en qué consiste? Bueno, si nos fijamos en cómo está construido nuestro mundo, nos daremos cuenta de que hemos nacido de forma aleatoria en distintas áreas geográficas. Es algo sobre lo que no tenemos elección, nacemos allí y ya está. Y en función de este hecho totalmente arbitrario, tenemos distintas formas de gobierno, diferentes oportunidades económicas que no podemos elegir, etc.
No tenemos ningún poder de decisión. En realidad, juzgar a la gente por los pasaportes que tan arbitrariamente se nos asignan es igual de aleatorio que juzgar a la gente por su color de piel, su orientación sexual o cualquier otro factor totalmente arbitrario. Sin embargo, afecta a más del 80% de la población, personas que no han tenido la suerte de nacer con un pasaporte que les permitiese viajar por todo el mundo. El problema es que el dinero puede circular libremente, pero la gente no. O sea, cualquiera en Estados Unidos puede enviar dinero a cualquier rincón del mundo. El sector bancario del Reino Unido puede enviar miles de millones a todo el mundo en un instante y nadie comprueba el pasaporte del dinero. Pero estos países sí frenan la entrada de cualquier persona que intente entrar en ellos. Visitar otro país es algo cada vez más difícil, especialmente en el estado de vigilancia o la prisión mundial estatal, como algunos lo llaman. ¿Por qué no podemos tener nosotros los mismos derechos que el dinero a la hora de circular por todo el mundo? Pues no tengo ni idea, Max. Es una pregunta que me hago todos los días. Es precisamente uno de los motivos por los que nuestro mundo es tan terriblemente desigual. Por supuesto, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, los seres humanos han sido libres para circular. Fíjese en Estados Unidos, una nación de inmigrantes. Sin embargo, el capital era un concepto más restringido y solía ser algo más real que, por ejemplo, se basaba en el oro. Y precisamente por eso a mucha gente no le interesaba que existiese la libre circulación de capital, porque no querían perder el oro que tenían. Ahora sucede al revés, el capital puede circular libremente, pero los trabajadores no, colocando así al ser humano en una clara posición de desventaja frente al capital, que si quiere puede tomar sus cosas y desaparecer sin más. La gente no puede hacer lo mismo, pero bueno, cuéntenos, ¿cómo BitNation ha conseguido sobrevivir a todo esto? Porque todo el mundo ha oído hablar de las DAO, las organizaciones autónomas descentralizadas, pero ustedes son una DVBN, es decir, una nación virtual sin fronteras y descentralizada. Háblenos de esta estructura, ¿en qué consiste y cómo puede uno convertirse en ciudadano de la nación BitNation Pangea? No hay requisitos. Cualquiera puede unirse a BitNation e incluso diseñar y fundar su propia nación basándose en los principios de DVBN. Cualquier nación puede establecer sus propias reglas básicas si quiere ser democrática, autocrática o incluso holocrática. ¿Es posible crear una nación autocrática? Sí, así es. Ah, me gusta. También se puede elegir el tipo de legislación, derecho civil, consuetudinario, la ley de la Sharia, el código Pashtunwali o lo que se prefiera. No queremos imponer ningún tipo de restricción moral obligando a la gente a vivir como nosotros lo hacemos. Sí, pero porque en cierto modo todos estos sistemas están conectados mediante los servicios de fondo. La estructura de BitNation vertebra el sistema. Ustedes son básicamente proveedores de servicios, es decir, ofrecen servicios para crear una nación en la cadena de bloques. Sí, tenemos el protocolo de base. ¿El protocolo de base? Sí, un servicio de código abierto que cualquier persona puede utilizar y modificar. Cualquiera puede usarlo para crear su propia nación, ¿no es así? Sí, bueno, no consiste simplemente en utilizar nuestro protocolo, sino que nosotros permitimos que cualquier persona cree su propia nación dentro de la nuestra. Sí, ahora mucha gente habla del retorno de la utopía que caracterizó a los años 70. Sin embargo, en aquel entonces esta utopía anarquista o comunista era algo mucho más estricto con aquello que podías o no hacer, cómo debías comportarte, etc. Pero usted nos habla de un nuevo sistema en el que la gente puede elegir cómo ser. Por ejemplo, los británicos podrían seguir adorando a la reina o los estadounidenses podrían seguir cultivando su incipiente predilección por las familias poderosas como los Clinton o los Bush. Existirían distintos sistemas y todo el mundo podría elegir su favorito. Así es. Mucha gente piensa que el libre mercado, como el que nosotros practicamos, lleva aparejado un modelo económico o legal determinado, pero no es así. En un sistema de libre mercado puedes precisamente elegir si quieres ser comunista o capitalista, así como el tipo de legislación o código que quieres seguir. Lo único que el libre mercado lleva aparejado es precisamente la libertad de elegir el sistema del que quieres formar parte. Buena parte de las tareas de gobernanza de una nación son tareas de comprobación. El papeleo necesario para emitir los pasaportes, como usted decía. Los certificados de nacimiento. Certificados de matrimonio. Exacto, los certificados de matrimonio. La burocracia en estos casos motiva la creación de nuevas instituciones, genera una mayor burocracia y alimenta una determinada forma de pensar institucionalizada. El resultado son estas grandes organizaciones que suelen ser mucho más lentas y menos creativas. Sin embargo, con BitNation, estas tareas de comprobación desaparecen simple y llanamente porque están en la cadena de bloques. Sí, así es. Ya no necesito a todas estas instituciones ni toda esta infraestructura para que comprueben mi identidad. No. Ni que investiguen si he estado en un lugar o en otro o a qué nación pertenezco. Mi identidad nacional pasa a estar relacionada con mi identidad cultural o mis creencias. Por ejemplo, usted nos explicaba cómo era posible crear una nación en BitNation en la que el sistema legislativo imperante fuera la Sharia, es decir, una nación con una clara inclinación religiosa.
Sí, exactamente. Y todo este proceso identitario ahora está codificado en la cadena de bloques, un sistema que permite ahorrar muchísimo dinero y acabar con el inmovilismo. Pero, ¿quiénes son los grandes perjudicados en todo este asunto? Imagino que... Los gobiernos de los Estados-nación. Los gobiernos de los Estados-nación. Los abogados del Estado, los banqueros, obviamente. El Estado-nación es un concepto cada vez más obsoleto. Sí, así es. Es un concepto extraño en un mundo globalizado. Resulta muy raro que tengamos... Sí, igual que las mujeres en las oficinas de correos. Sí, incluso si nos fijamos ahora en Estados Unidos y en la campaña de las elecciones presidenciales, veremos cómo muchos estadounidenses quieren vivir como los daneses o como los suecos, pero también cómo existe un porcentaje aún mayor que no quiere y que prefiere vivir como en Somalia y no tener ningún tipo de gobierno. Sin embargo, me parece un poco injusto que la gente no pueda vivir como quiere y que tenga que soportar permanentemente las normas impuestas por la infraestructura en la que le ha tocado vivir. Creo que uno de nuestros grandes problemas es que la gente tiene una percepción exagerada de lo que la democracia representa. La gente piensa, oh, si es democrático tiene que ser bueno. Sin embargo, yo veo la democracia como un modelo para las masas, un sistema coercitivo que hace que si tu opinión no forma parte de la opinión mayoritaria, te veas privado de tus derechos y obligado a vivir en un modelo que no has elegido. Desde un punto de vista cultural, estaríamos hablando de naciones que interactuarían entre sí sin necesidad de un Estado. Sin un Estado, por supuesto, no tendríamos fuerzas de policía organizadas ni ejército, por ejemplo. Así pues, se podría decir que las interacciones entre las personas estarían definidas únicamente por el componente emocional del ser humano. Actualmente, la mayoría de las interacciones entre personas están condicionadas por una serie de factores externos como las guerras, por ejemplo. El Estado-nación tiene que alimentar esta necesidad porque tiene que ser rentable, así que se embarca en guerras y obliga a los ciudadanos a posicionarse. Yo estoy en este bando y tú estás en este otro. Pero si nos deshacemos del concepto de Estado-nación, también nos desharemos del ejército y por lo tanto ya no habrá más guerras que nos obliguen a catalogar al otro como amigo o enemigo. Así que estaríamos hablando de una experiencia cultural totalmente distinta. Sería un nuevo renacimiento. Eso espero, sí. Pero volviendo al concepto del Estado-nación, no olvidemos que si infringes la ley en el marco del Estado normalmente acabas en la cárcel. Este es el mecanismo de castigo, por llamarlo de una manera. Sin embargo, en un escenario postestatal no irías a la cárcel porque no existirían demasiados mecanismos de justicia como ese. Tu reputación se vería dañada y por lo tanto rebajada. Así pues, nosotros apostamos por un sistema disuasorio basado en el documento de identidad y la reputación como mecanismo para prevenir el crimen de la delincuencia. Sí, pero un sociópata que opere en la sociedad podría cometer un delito y seguir manteniendo su reputación. Piensa en Jamie Dimon, por ejemplo. De acuerdo. El banquero sociópata de JP Morgan, famoso por la cantidad ingente de actos malintencionados que comete, pero que es un sociópata con encanto, por lo que su reputación no se ve afectada. Sin embargo, si viviésemos en una BitNation, en este paradigma del que usted nos habla, su reputación sí se vería perjudicada y bajaría de categoría, por lo que tendría que hacer frente a las consecuencias de una reputación dañada. Por lo que usted nos cuenta, ser un psicópata no funciona en este paradigma, ¿no? Bueno, no. A no ser que sea una nación que tolere la psicopatía, claro. Así es. Antes hablábamos de cómo era el mundo antes de que existieran las naciones modernas. Antiguamente no había cárceles, básicamente porque el rey acumulaba toda la riqueza y desde luego no necesitaba gastárselo. ¿Para qué? Sí, estaría perdiendo dinero, así que dejaba que cada uno se apañase como pudiera. Bien, pues me estaba acordando del caso de Mos Def, el rapero que fue arrestado porque había entrado en Sudáfrica con un pasaporte mundial. Ah, sí, lo recuerdo. ¿Cree que habría pasado algo similar si hubiera intentado entrar a través de John F. Kennedy en Estados Unidos? No creo que aceptasen un pasaporte de BitNation Pangea, ¿o sí? Bueno, intentamos trabajar en esto durante la crisis de los refugiados y de los apátridas, y de hecho fuimos capaces de emitir documentos de identidad, pero no pasaportes. Son dos cosas muy distintas, está claro. Para ello analizamos si estas personas cumplían con las normas básicas de los estados europeos. Si era el caso, conseguían este documento de identidad que les permitía moverse entre estados, aunque al final todo dependía de si las autoridades fronterizas de cada región aceptaban o no este documento, y eso era algo que nosotros no podíamos controlar. Sí, la clave está en conseguir que una nación geográfica te reconozca como nación. Fue el caso de Estados Unidos cuando consiguió que Marruecos lo reconociese como nación y después el resto de países hicieron lo mismo. Así empieza todo. Palestina también ha iniciado un proceso similar y está luchando para ser reconocida como Estado nacional. Liberland. Sí, Liberland. Sí, pero no son un estado reconocido. Sin embargo, nosotros ya tenemos un acuerdo de colaboración con Estonia. Ah, vale. Y ofrecemos servicios de notaría en el país. Tengo entendido que ofrecen la nacionalidad a cualquier persona, ¿no?
Sí, la e-residencia, sí. Hemos trabajado en estrecha colaboración con este país que de hecho llegó a afirmar públicamente que se alegraba de que las naciones pudieran competir en un mercado abierto con otras naciones virtuales como BitNation. No sé si eso puede llegar a catalogarse como reconocimiento, pero sí están hablando abiertamente sobre cómo el mundo está evolucionando y cómo los acuerdos entre su país y BitNation son parte del cambio. Bien, ya cuentan con 4.000 ciudadanos en un centenar de países. ¿Qué ritmo de crecimiento prevé? ¿Dónde cree que estarán en un par de años? Bueno, está claro que todos queremos ser como Zuckerberg, ¿no? Pero Bueno, él tiene su propio Estado-nación, tiene Facebook. sí, Facebook es la nación más grande del mundo. Tiene 3.000 millones de ciudadanos. sí, Pedro Sunde dijo lo mismo. También, antes de terminar, me gustaría recordar el lema "No hay tributación sin representación", que se originó precisamente en Estados Unidos y que fue un punto de partida para acabar con el antiguo sistema y, precisamente, crear un nuevo Estado-nación. Ahora, el lema "No hay tributación sin representación" también sería aplicable, ya que hemos podido comprobar una y otra vez cómo los votos en democracia no valen prácticamente nada. Las decisiones las toman las grandes corporaciones, la industria militar, las empresas farmacéuticas. Ellos consiguen lo que quieren y tú no. Tú te quedas estancado, eres un ciudadano más atrapado en los confines de la frontera. Así que podríamos decir que sucede lo mismo que hace cientos de años. El lema "No hay tributación sin representación" debería ser el punto de partida para la creación de una nueva nación. Exacto. Pero ustedes tienen impuestos. No, no tenemos. Por ahora, los ciudadanos solo pagan por los servicios que reciben, aunque la mayoría de los servicios no tienen ningún coste. Y si tienen que pagar algo, pagan solo por los servicios que obtienen. Puede que establezcamos un sistema de tributación voluntaria que funcionaría como un régimen de mutualidad. Por ejemplo, un ciudadano puede pagar un seguro mutuo de salud cada mes y si sufre un accidente recibirá más dinero. Ese es el tipo de sistema impositivo que crearíamos. Aquellos que lo deseen pueden pagar un poquito cada mes, pero se trataría de un sistema de seguros de carácter mutualista. Voluntario, no obligatorio. Eso es. Muy bien, pues venga, ¿qué estamos esperando? Unámonos a BitNation. Sí, Yo ya soy bitnacionalista. Muy bien, esto es todo por hoy en este especial sobre soluciones veraniegas de Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Hebert. Quiero dar las gracias a nuestra invitada Susan de BitNation Pangea. Si quieren compartir con nosotros su opinión sobre las soluciones de hoy, escríbenos en Twitter Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.